Hola, ¿qué tal? Saludos. Si yo les dijese que pensasen en el nombre de una marca de leche, pues la mayoría de ustedes pensarían en Leche Pascual. Pero el Grupo Calidad Pascual es mucho más que leche y que sus derivados. Es una empresa importante de Castilla y León que sigue apostando por esa comunidad y también una empresa más que tiene que afrontar los retos de futuro. Para hablar del pasado, del presente y sobre todo del futuro, nos acompaña su presidente, Tomás Pascual. Muy buenas. Buenos días. Bueno, lo primero, gracias por su tiempo, porque siempre hay que buscar un rato y no es complicado en empresarios de su talla. No, al revés, es un placer recibiros y el tiempo tenemos que estar agradecidos a estar ocupados. Es decir, en estos momentos el tener mucha actividad y el tener mucho que hacer es casi un lujo. Estamos en un momento postelectoral, no queda remedio también que preguntar a los empresarios, porque quizá se han constituido los ayuntamientos, ahora vendrán las comunidades autónomas, es un momento de cambios políticos. ¿A las grandes empresas les afecta estos cambios de ayuntamientos, de comunidades autónomas? Hombre, sí, pero nos afecta no tanto por el hecho del cambio, sino por el resultado del mismo. Es decir, nosotros queremos ayuntamientos o comunidades que garanticen estabilidad en la elaboración de normas, en la elaboración de políticas, en los acuerdos, es decir, que si llegamos a acuerdos, sean acuerdos que se puedan llevar a largo plazo y que se puedan, de alguna forma, mantener. No nos preocupa tanto en ese sentido ideologías, es decir, nosotros trabajamos en muchas comunidades y trabajamos en muchos ayuntamientos. Hay ideologías muy dispersas en los ayuntamientos en los que estamos y una de las características nuestras es que nuestra contribución a la comunidad es importante y hemos sido capaces de llegar a acuerdos para todo aquello que haya sido necesario, siempre buscando el beneficio no solo nuestro de la empresa, sino del entorno local. Es imposible hablar de Calidad Pascual sin hablar de su padre, de Tomás Pascual. ¿Piensa mucho en él? Pues la verdad que sí. Lo que pasa que muchas veces el sentirlo no es algo consciente o reflexivo. Es decir, yo sí que me doy cuenta que, y a veces me observo a mí mismo y estoy actuando en base a las elecciones y a los, voy a decir, principios que mi padre o nuestro padre, porque no solo me pasa a mí, nos pasa a todos los que trabajamos con él, nos educó, nos inculcó cuando trabajamos con él. Es una persona que sin estar presente ha marcado mucho en nosotros como personas y en nosotros y en mí particularmente como directivo. Yo no sé si tendrá que ver con el respeto, pero su padre falleció en el año 2006 y nos encontramos en su despacho, sí. Un despacho que han pasado 9 años y que se encuentra prácticamente igual que el último día que él estuvo aquí. Es también una demostración de cariño y no sé si cuando tiene que tomar alguna decisión se sienta en su silla, ve las fotos y si le sirve como de energía positiva. Bueno, sí que hay una parte de respeto, pero mi padre, si mantuviéramos un espacio vacío, solo por respeto se levantaría de su tumba. No, la verdad es que tampoco hemos necesitado utilizarlo para otras cosas y, por lo tanto, no necesitándolo, hemos preferido mantenerlo tal como estaba el día que él murió. De alguna forma sí, nos recuerda su historia, sus valores, sus principios, pero también lo utilizamos a veces para gente que ha trabajado en la compañía mucho tiempo, que viene a visitarnos, pues le traemos aquí. Es una especie, no voy a decir santuario, porque no queremos santificar a mi padre, pero hay mucha gente que trabaja en esta compañía, que trabaja con él, que cuando viene aquí siente esa presencia espiritual del que ha sido fundador de esta compañía. ¿Y pesa su legado? Usted es la segunda generación, pero claro, me imagino que es también un reto tener que mantener el listón que él colocó. Bueno, sí, pesa no tanto por el listón suyo personal, porque una de las cosas que yo sí que pedía a la gente cuando yo suicidé a mi padre es que no me comparara con él, porque
iba a salir perdiendo siempre, es decir, somos dos personas. Me he inspirado en sus principios, pero soy muy diferente a la hora de trabajar que él. Lo que pasa es que lo que él esperaba, la idea que tenía de empresa, la idea que tenía de cómo hacer empresa, es algo que la tenemos presente continuamente. Y cada vez que tomamos una decisión, consciente o inconscientemente, estamos pensando en ello. Y en ese sentido sí que pesa. Es más la responsabilidad de lo que nos ha dejado y la responsabilidad del saber que tenemos que engrandecerlo que la propia figura física suya. Fue un adelantado a su tiempo. Sí. Yo viniendo, por ejemplo, ahora de Valladolid, he adelantado un camión de leche pascual y les veía y recuerdo los primeros camiones que recorrían los pueblos, ¿no? Era unos camiones muy limpios, con muchos más aparatos que el resto de las cisternas que recorrían, y era como, no sé, la llegada de la modernidad. No sé qué apreciación tienen ustedes, y que eso fue también responsabilidad de su padre, el dar un paso por delante de los demás. Bueno, yo sí que creo que fue un adelantado a su tiempo, en el sentido de que hizo cosas que en aquellas épocas no se hacían. Lo que pasa es que no lo hacía tanto por modernidad, sino por que era una persona con una empatía y un conocimiento natural de las personas y de su naturaleza que le permitía tomar decisiones muy rápidamente con la idea de satisfacer esas necesidades, y eso, junto con su curiosidad permanente, ganas de conocer cosas nuevas, hacía que buscara soluciones originales, ¿no? ¿Adelantado su tiempo significa innovación ahora mismo? Adelantado a su tiempo, en aquel momento era más hacer cosas que la gente no hacía, pero yo, es más la parte natural. O sea, me pongo un ejemplo: cuando él empezó la empresa, todo lo que hizo era porque tenía un conocimiento del consumidor y de los clientes tan perfecto, que él, como sabía lo que querían, era capaz de dárselo. ¿Para eso tuvo que innovar? Sí. Pues es la otra característica que he dicho. Él lo que hacía es: busco donde esté o donde no lo haya para ser capaz de ofrecer algo. No me canso, lo doy. Pero ¿usted no cree que es muy triste tener que todavía que explicar a día de hoy que I+D+I es sinónimo de éxito y que algunos crean que eso no es así? Yo creo que más que explicarlo, porque la gente intelectualmente lo entiende, es practicarlo. Lo que es triste es que todavía a estas alturas muchas empresas, y a nosotros a veces nos ha ocurrido, nos ocurre, es que no confiemos en el I+D+I para llevar nuestras empresas a otros lugares. Es decir, que sigamos, a veces nos enfoquemos más en el resultado, en el corto plazo. Pero es verdad, está ocurriendo y es una pena. Luego hablaremos de innovación. Vamos a hablar un poco de economía. Ustedes facturan unos 700 millones de euros, unos 2.200 trabajadores repartidos por 8 plantas. Me imagino que ustedes tendrán indicadores económicos que no tengan el resto de los ciudadanos. ¿Para usted España ha salido de la crisis? ¿Está empezando a despegar o hay que ser cautos? Nosotros siempre analizamos tres Sobre todo niveles. por el consumo interno, que saben Sí, que es fundamental. Es lo que iba a decir. Si se habla de macroeconomía, hay cosas que dicen que sí y hay cosas que hacen que estemos saliendo más lentamente, el paro sobre todo, que es el drama. Si hablamos de consumo, sí, yo creo que el consumo está evolucionando positivamente, la gente está consumiendo más. Sobre todo, y nosotros lo notamos más en todo lo que es dos aspectos: lo que es la reposición, es decir, la gente ha dejado de gastar y de reponer en su casa cosas que necesitaba y ahora las está volviendo a reponer, y alguien lo llamaba recompensa, es decir, bueno, un pequeño capricho después de tantos años de austeridad. Nosotros lo notamos mucho, sobre todo en la parte de la hostelería y el fuera del hogar. Está creciendo la hostelería y el fuera del hogar a niveles importantes, casi como antes de la crisis. El otro consumo va por barrios, es decir, sectores de reposición, el automóvil, el textil, están creciendo, las líneas blancas, los electrodomésticos, están creciendo. La alimentación, también, pero poquito a poco. En la alimentación hay otro fenómeno, y es que
que debido a la crisis todas las empresas hemos tenido que trabajar mucho nuestra ecuación de valor. No solo el valor del producto, sino el precio. Y hemos bajado precios y nos hemos adecuado a la situación, con lo cual ha habido un crecimiento de volumen, pero ha habido una caída de precios que ha hecho que el mercado estuviera estable. ¿Está empezando a crecer? Muy lentamente, muy lentamente. Y ustedes también han tenido una travesía por el desierto, ese plan estratégico de 2015. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de la empresa? Creo que han reducido bastante la deuda que tenían. No sé cuál es el momento actual. No, sí, nosotros, a principios de siglo, a principios de los 2000, dadas las oportunidades que había de mercado y la facilidad de conseguir dinero, hicimos muchas inversiones. Nos pilló la crisis en un proceso de inversión muy fuerte y tuvimos que, más que cambiar el paso, adecuarnos a las circunstancias. Y lo que hicimos fue una reducción importante de la actividad nuestra, centrándonos en las marcas que tenían más presente y más futuro. La marca Pascual, Bezoya, Vivesoy, Mocay en café que compramos, y al hacer eso pues tuvimos que ajustarnos, no solo en volumen sino internamente. El año 2014 ha sido el primer año que hemos vuelto a crecer desde el año 2008, que fue el año en el que más facturamos. Estamos ahí. Esa fue la decisión de frenar la diversificación, ¿no?, de referencias. Yo creo que llegó un momento que eran demasiadas, a lo mejor. Bueno, más que demasiadas, era un momento en el que el consumidor no estaba por la labor de cada vez más. El consumismo exagerado, irracional, que casi vivimos en la primera época de los años del siglo, pasó a un no consumismo irracional, es decir, a no gastar nada, un poco por la situación de incertidumbre que teníamos, sobre todo las personas por su posibilidad de mantener o no mantener el trabajo. Y eso hizo que todas las empresas nos tuviéramos que adaptar a la gente que quería consumir menos o quería ajustar más el gasto. Te echarán de menos al primo de Zumosol, ¿no?, con la buena campaña publicitaria que fue. Bueno, la verdad que sí. Que sigue funcionando, ¿no?, año tras año sigue... Lo que pasa es que es más un echarle de menos emocionalmente, es decir, porque la verdad que fue un boom en aquel momento y además todo el mundo... Era un producto con una notoriedad excepcional. Lo que pasa es que no supimos, quizá internamente, trasladar esa notoriedad en cuota de mercado y en ventas. Y en los últimos años pues necesitaba unas inversiones de dinero tal y nosotros teníamos que elegir dónde invertir y por eso decidimos venderlo, que alguien pudiera relanzarlo, invertir para que creciera esa marca. De todos modos, ustedes, aunque llegan a más de 70 países en todo el mundo, si miramos los porcentajes son casi, no sé, iba a decir ridículos, en el 2014 solamente un 5%. Sí. ¿Los mercados internacionales son una asignatura pendiente? Sí. O sea, nosotros sí que hemos cambiado la mentalidad de apertura, pero todavía no lo hemos consolidado. Y quizá porque si quieres salir fuera, no basta solo con ir a vender fuera. Ayer he escuchado una frase que decía Pedro López de Valor, que me pareció muy buena. Cuando vas a salir fuera de tu país, antes de ir a vender, tienes que ir a aprender. Y quizás eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Hemos querido ir a vender antes de ir a aprender, y sí hemos vendido, hemos llegado a muchos países, vendemos algo, pero no hemos dado ese salto de crecimiento. Para eso, y es lo que estamos haciendo ahora, estamos yendo a aprender primero, a conocer muy bien el país, a conocer muy bien qué es lo que necesita, para que cuando vayamos a vender, vendamos lo que se necesita y vendamos mucho más y más rápidamente. Vamos al origen. Sí. Ustedes son una empresa familiar y una empresa de Castilla y León, vinculada a esa comunidad. ¿Por qué quieren seguir y siguen vinculados a esa tierra? Bueno, iba a decir inicialmente dos motivos. Es verdad que hay uno emocional, y es que al final es la tierra en la que hemos nacido y que de alguna forma nos ha definido como empresa, y incluso algunos de los que hemos vivido en esa tierra durante mucho tiempo, nos ha definido como personas. El carácter de la empresa Pascual, el carácter de mi padre y en cierto aspecto el mío están muy influenciados por el origen castellano y por eso ese apego, pero luego también porque Castilla
es una tierra muy rica. En el mundo agroalimentario es una de las tierras con una producción agroalimentaria más importante. En el caso nuestro y en el caso de la leche, para mí es de las comunidades de España que tiene el mayor potencial de crecimiento en producción láctea, porque tiene cereal y porque tiene muy buenos profesionales. Luego es una tierra y una región con unas posibilidades de desarrollo económico y con unas posibilidades de ayudar a desarrollar empresas muy importantes, y por eso nos sentimos muy cómodos allí. Ahora hablaremos de los productores y de la leche, pero yo siempre cuando hago una entrevista a una empresa importante, y puede ser Gullón, que también se encuentra por allí, y todos me dicen que a lo mejor para ustedes sería más rentable deslocalizarse, es decir, estar en un polígono de Madrid ahorraría costes a la empresa, o en este caso que Aranda de Duero, digamos la matriz, la principal empresa de leche y de derivados que se encuentra allí, es fundamental que se encuentre allí. Yo creo que no sería, no sé si ahorraríamos costes, tampoco nos lo hemos planteado nunca, con lo cual, pero yo creo que no, intuitivamente creo que no. Primero, porque en Madrid es más caro, en general en muchos aspectos. Segundo, porque más importante que la fábrica son las personas que trabajan. Y el hecho de estar en una localidad pequeña, donde la gente que trabaja se siente de allí, donde sienten que incluso la fábrica o la empresa es local, se crea un vínculo emocional que es mucho más importante que las mejoras económicas que pueda proporcionar otra zona. Y además Aranda tiene una cosa muy buena, que geográficamente está muy bien situada, está muy cerca de Madrid, está en un eje, la Nacional 122, que te permite ir al norte o te permite ir al oeste, muy rápida, al este. Ahí tiene que ser por nacional, no por autovía, la 122. Bueno, de momento yo espero que la 122 sea una autovía en algún momento. Entiendo que ahora mismo el dinero hay que gastarlo en otras cosas más urgentes, pero yo confío, casi hasta doy por hecho de que tendremos autovía algún año. Vamos a seguir hablando de la leche. La liberación de la cuota láctea ha dejado con el pie cambiado a los agricultores. Sucedió el 1 de abril y están sufriendo duramente. ¿Cree que ha sido un error, lo primero, el que se haya liberado el sector lácteo? No, o sea, yo digo que lo que está ocurriendo ahora mismo en el sector lácteo no tiene nada que ver, algo tendrá, pero nada que ver con la cuota láctea y la desaparición de la cuota láctea. Desde el año 2007 y 2008, por unas dinámicas más de consumo global de leche, los precios que nosotros tenemos en España de leche tienen que ver más con factores globales internacionales, el consumo de leche de China, la producción de leche a nivel mundial de Nueva Zelanda, el boicot que está haciendo Rusia a los consumos de los productos agroalimentarios europeos, que lo que ocurre en España. Yo creo que la cuota tuvo una incidencia muy negativa, pero no ahora, hace años per se, porque lo que impidió es que los productores españoles, que yo creo que tienen una capacidad muy importante, quisieran crecer y que invirtieran en el desarrollo de sus instalaciones y de sus negocios para poder ofrecer mayor cantidad de leche a un precio muy competitivo. O sea, el tema de la cuota es más el haberla tenido que no que el que desaparezca ahora mismo. Nos tienen que estar viendo muchos ganaderos y se preguntan, pero ¿de verdad no es posible que ganen las industrias sin que se hundan los precios y tengan incluso que ordeñar perdiendo? Iba a decir, no solo es posible, debería ser deseable. Lo que hay que conjugar aquí dos elementos. Uno, el libre mercado, es decir, pero no el libre mercado ahora mismo, sino en general el global, y el hecho de que si tú produces mucha leche y te sobra, los precios bajan, y si produces poca, los precios suben, o si se consume mucha leche, los precios suben, y si se consume poca, los precios bajan, con luego el producir leche bien, a un precio razonable y que te la compren bien. Si somos capaces de las dos cosas, conseguiremos que haya valor y se reparta. Ahora se habla de precios de leche muy baratos, pero es porque hay una sobreproducción, más que una sobreproducción no, hay un exceso de oferta
de leche en el mundo. Y al final sí que es verdad que acaban pagando aquellos países como España, donde hemos tenido un déficit de cuota, donde no hemos podido aumentar la producción para cubrir toda la necesidad, y entonces al final la leche que sobra en el mundo viene donde había huecos. Pero algunos no les creerán. Saben que hace poco la Comisión de Mercados y Competencia también les multaron por dumping. Es decir, pero ahí son dos cosas. Una sobre la primera, cuidado, dicho esto, hay industrias en España lácteas que no están respetando los acuerdos marco que establecimos en algún momento. Hay contratos a un año, tiene que haber contratos a un año, y es verdad que puede haber alguna industria láctea que pueda estar presionando para no firmar contratos a un año y aprovechando esta circunstancia para abaratar los costes de la compra de materia prima. Y el hecho de que haya 4 o 5 ganaderos que estén vendiendo barato no significa que toda la industria esté así, pero es verdad que esos 4 o 5 lo están sufriendo. El otro tema... ¿Hay respuesta a lo primero del Tribunal Supremo? Todavía no. No, bueno, el otro tema de competencia. Yo creo que es una sentencia, y cito casi textualmente lo que decía uno de los ganaderos que denunció, tarde y mal enfocada. Es decir, yo creo que la demanda de los ganaderos en su momento no tenía que ver solo con la industria, tiene que ver con toda la cadena de valor. El hecho de que al final la leche se utilice como un producto reclamo, que la leche se esté vendiendo a 50 céntimos o a 40 y tantos céntimos, cuando es un producto noble, que en países vecinos nuestros, en Francia, se está vendiendo más cerca de €1, hace que todo hacia abajo ya esté deteriorado y un poco deformado. Si tú vendes la leche a 55 céntimos, ¿a qué precio la puedes pagar? Para que la distribución gane dinero o para que la industria gane dinero. Y si llevo todo esto hacia abajo, gana dinero el ganadero, y si lo hago al revés, si produzco la leche a 29, 30, 31 céntimos y le cargo todos los costes, ¿a qué precio tendría que vender la leche? ¿70 y tantos, 80 céntimos? ¿Es compatible una cadena de valor que dice que para que todo el mundo gane dinero la leche hay que venderla por encima de 80 céntimos con el hecho de que se vendan leches a 50 céntimos? Esa es la situación y es lo que hay que analizar. ¿Está diciendo que la culpa es del gobierno, de la cadena de valor? No, la culpa es de todos un poco. De la distribución que utiliza el producto como reclamo, de los industriales que en vez de actuar de una forma equilibrada y diciendo, oye, yo no puedo vender más barato, no te vendo más barato y tú vendes más caro, hasta incluso del ganadero que antes de tirar la leche la vende muy barata. Hace poco me decía un primer comprador que él había comprado leche a 12 céntimos. Digo, pues eso es imposible, eso es bueno, alguien se la ha vendido. Entonces, lo que quiero decir es que la culpa es de que no nos ponemos de acuerdo todos para decir este es un sector crítico para la economía española y es un sector que merece la pena que trabajemos. El gobierno ha sacado la ley de la cadena de valor que pretende regular esto. Depende de nosotros, los actores, que nos pongamos de acuerdo para que todo el mundo acabe ganando, porque el consumidor está teniendo leche de muy buena calidad, lo que paga a un precio muy barato. ¿Ustedes siguen trabajando con los productores? No sé si se diferencian del resto de otras industrias sí. en trabajar esa trazabilidad y, yo no sé, yo recuerdo hace muchos años en mi pueblo, es decir, siempre se pagaba algo más siempre y cuando hubiese una calidad y unos controles más fuertes que a lo mejor en el resto. No, y de hecho nosotros ahora estamos pagando bastante por encima de esos precios que se dicen por ahí de 20 y tantos céntimos. Nosotros estamos pagando entre 32 y 33 céntimos en general al ganadero, que permite cubrir gastos justos, pero permite cobrar gustos. O sea, que somos de los que más pagamos, porque creemos que si desaparece el ganadero, las industrias locales desaparecemos. Puede que a otras industrias que no sean locales les importe que haya ganaderos locales, a nosotros no. Nosotros sin ganadero local, nosotros no tenemos razón de ser. Luego intentamos cuidarle y pagarle lo que se merece como poco. Lo que pasa es que hay que competir también. Es decir, luego tenemos que vender la leche en el mercado y hay que competir. Venderla, y ahora he visto que también ustedes trabajan con los clientes, con esa web nueva de Pascual Profesional, que lo que hacéis es que utilicen vuestros productos. Sí.
los clientes finales y hacer un seguimiento, ayudar a confeccionar menús, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste Bueno, porque esto? en el fondo una de las cosas que intentamos, sobre todo en el mundo de la hostelería, no es vender un litro de leche, sino ser la ayuda al profesional de la hostelería para que él pueda vender un café mejor. Entonces, todo lo que hagamos nosotros para que él pueda vender cafés mejor, nos ayuda a nosotros, porque cuanto más cafés venda él con leche, más leche venderemos nosotros. Si a él le va bien, a nosotros nos va bien. Entonces, en hostelería hemos cambiado ese foco, más de convertirnos en vendedores de producto a convertirnos, como decía Marcos de Quinto, el presidente de Coca-Cola, en los directores de marketing de nuestros clientes. Los productos saludables van a seguir siendo una parte importante en las referencias, porque he visto y no conocía también incluso productos para diabéticos. Sí, claramente. Es decir, otra cosa es que las circunstancias de consumo hacen que uno se centre más en lo básico y menos en, voy a decir, en lo que tiene un valor añadido pero es más caro, pero la tendencia sigue ahí. O sea, la salud, la seguridad, la utilidad, porque los consumidores quieren productos y servicios que les sean útiles, la confianza, son cosas que no pasan. Y cada vez más, es decir, cada vez queremos vivir mejor, queremos vivir más tiempo y nos queremos cuidar más. Entonces, vamos a incorporar a nuestra dieta alimentos que contribuyan a ese cuidado interno y externo. ¿En qué ritmo? El que las circunstancias de la economía nos permitan, de la economía nuestra, doméstica, la de cada uno. Tenemos que terminar, pero quiero finalizar por donde empezamos, por la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara. ¿Ha conseguido el objetivo que estaba previsto? ¿Es importante no dejar de mirar al pasado para tener un buen futuro? Bueno, yo lo creo firmemente. Es decir, yo creo que para poder ver con claridad el futuro, lo que tienes que tener es unas bases sólidas y tener unos principios y unas creencias sólidas. Y esas solo se tienen mirando el pasado. Y sobre los objetivos, nunca conseguimos los objetivos. Es decir, somos una empresa que sí que se plantea grandes metas, grandes retos, pero que lo que intenta es todos los días construir camino y disfrutar del camino. En ese sentido, aunque andaluz, pero sí castellano, un poco el dictamen de Antonio Machado, el caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que queremos seguir haciendo. ¿Por qué lo podemos seguir haciendo? Porque tenemos unas bases y unos principios muy sólidos, los que nos dejó nuestro padre y nuestra madre también. Siempre se habla de nuestro padre, pero en una empresa familiar y en la nuestra en concreto, las enseñanzas de nuestra madre han sido muy importantes también. Ha sido hija de empresarios, esposa de empresario, madre de empresarios y con una visión de la familia y de la empresa única y para nosotros muy útil. Tomás Pascual, presidente del Grupo Calidad Pascual, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Por cierto, lo de el nombre todavía alguna vez se le escapará, ¿no? Lo de Leche Pascual o... Sí, porque aunque es verdad que Calidad Pascual refleja mucho más lo que somos, es decir, no solo somos leche, como bien has dicho al principio, somos agua mineral Bezoya, o somos soja, o somos café, y calidad es el elemento común a todos ellos, y en el fondo lo que nosotros vendemos calidad. La leche es nuestro origen, es por lo que más se nos conoce, y a veces para que la gente entienda mejor de qué estás hablando, seguimos apuntillando lo de Leche Pascual, pero con orgullo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también, muchísimas gracias por escuchar esta entrevista, esperemos que haya sido de su agrado. Volvemos con la siguiente, muy pronto, hasta entonces.